Imagina por un momento que vas a pasar una agradable tarde disfrutando de una película de temática histórica, una de romanos concretamente, una que, por ejemplo, nos relata la vida de Julio César. Sabes que se tomará sus licencias históricas, uniformes, acontecimientos, personajes, cambiarán algunas cosas y las grandes figuras de la historia de las que hemos oído hablar no estarán representadas al 100% como dicen los manuales de historia, pero da igual porque te han dicho que tiene un buen guión, un buen protagonista, un antagonista memorable, batallas épicas, una gran banda sonora. Y llega el momento del final. El culmen, estás disfrutando mucho, y cuando Julio César está rodeado de los senadores que sabes que le van a traicionar, ves que se masca la tragedia. Pero en esta película apuestan por algo diferente. Julio César saca una escopeta y dispara a los senadores. Para celebrar la victoria, improvisa un rap y sale del edificio en helicóptero. Seguro que esto te sacaría de la película, ¿verdad? Pues hoy os traigo 10 ejemplos de películas que consiguen exactamente esa misma sensación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de errores históricos en películas, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poquito diferente. En vez de analizar una película solo, un análisis completo, vamos a hablar de 10 escenas que, en mi opinión, te sacan totalmente de la película. Ya sabéis que en este canal defendemos que el cine puede tomarse licencias históricas, es más, ni pretende ni debe enseñar historia, y que como mucho, bueno, pues te puede despertar la curiosidad histórica por un momento determinado. Ya lo sabemos, es una película, no un documental. Pero aún así nosotros vamos a las salas de cine con ciertos conocimientos asumidos sobre nuestro pasado, cosas que sin ser entendidos en historia, más o menos todos sabemos, porque las hemos estudiado en el colegio, o las hemos escuchado muchas veces. Y cuando vemos algo que es justo lo contrario de lo que todo el mundo sabe, o más o menos intuye, es cuando creo que se ha tomado una mala decisión en la película. Como el ejemplo que os he comentado de una supuesta película sobre Julio César, con ese final tan diferente a lo que uno podría esperar. Yo ya sé que William Wallace no era a quien llamaban Braveheart, ni que los escoceses se pintaban la cara ni llevaban falda en aquella época, o que en las batallas de gladiadores apenas morían personas. Pero es que asumo esas licencias porque la película está bien y funciona. No hay nada lo suficientemente disparatado que me saque de la película. 10 veces que tuve esta sensación cuando yo estaba tranquilamente relajado intentando que me contasen una buena historia. 10 veces en las que creo que este pacto que hay entre el espectador y el director, en el que se asume que hay licencias históricas y no pasa nada, pues se rompe este pacto porque se ha forzado demasiado. No pasa nada porque haya fallos históricos, pero creo que tampoco pasa nada por decir cuándo existen estos fallos históricos, estos anacronismos extremadamente raros en ocasiones. Vamos a empezar en orden de lo que yo creo que es de, bueno, menos importante a más importante, a la locura. Y sí, me vais a disculpar los que os habéis visto en este canal todos los vídeos de análisis históricos de películas, porque hay algunos que los voy a repetir, pero hay otros que no. Jesucristo inventa las mesas de comedor en La Pasión de Cristo. Esta película se recrea en la sangre y el gore en las últimas horas de Jesucristo y Mel Gibson se toma muchas licencias históricas, es algo que ya vimos en el canal. Pero hay una en particular que me saca totalmente de este festival de sangre propuesto por este director tan creyente. En varias escenas vemos a Jesús y a los apóstoles cenando en mesas bajas, con ellos sentados en cojines en el suelo, por lo que el espectador medio podría asumir que los judíos en aquella época comían así. Pero lo que nos están diciendo en realidad es que no tenían conocimiento de las mesas, o no tal y como las usamos hoy en día. Y tuvo que venir el Salvador a dar al mundo su gran preciado don, este mueble tan útil para comer. Jesús, en su etapa de carpintero, crea una mesa y trata de convencer a la Virgen María, su madre, de que podrán vendérsela a un señor rico, pero ella se queja diciendo que esa mesa es muy alta y que la gente tendrá que comer de pie, alegando que esto nunca se pondrá de moda. Entiendo que nos quieren mostrar a un Jesús humano, un momento distendido, pero ¿realmente es necesario que nos muestren que Jesús inventó las mesas de comedor? Por si te lo preguntas, se sabe ya de la existencia de las sillas y las mesas tal y como las entendemos hoy en día, por lo menos en el año 2500 a.C., gracias a los antiguos egipcios, aunque probablemente también en otras muchas partes del mundo pues hayan llegado a esta tecnología. Tampoco es
una tecnología muy difícil de pensar y de elaborar. Pero en esta película no, ni egipcios, ni griegos, ni romanos, ni a nadie se le ocurrió este avance tecnológico hasta que llegó Jesucristo. Así que, Jesús, muchas gracias por librarnos de nuestros pecados, está muy bien eso, pero también muchas gracias por las mesas. Un invento muy apañado, te quedó muy bien, muy útil, muy práctico, muchas gracias. Robin Hood usando un catalejo en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Me encanta esta película, me parece uno de los mejores ejemplos de cine de aventuras y la disfruto mucho, quizás sea por nostalgia. En cualquier caso, siempre que la veo, hay una escena que me saca totalmente de la película. En un momento, Robin y su amigo sarraceno, Azem, espían al sheriff y le ven desde la lejanía. En vez de ponernos una escena con ellos escondidos detrás de, no sé, un seto, que sería algo creíble, nos ponen un gag en el que Robin usa un catalejo por primera vez, creyendo que, al acercar lo que ve, sus enemigos están justo delante. Pero esto es un disparate. Diría que normalmente la gente relaciona el catalejo con piratas o marineros, o incluso con soldados en batallas modernas, pero no alguien que supuestamente vivió en el siglo XIII, en plena Edad Media. La invención del catalejo se atribuye habitualmente al fabricante de anteojos alemán Hans Lippershey, en el siglo XVII. O sea que en la película vemos una tecnología que tardaría 4 siglos en llegar. No sé, imagina una película de piratas y que de pronto el protagonista decida comunicarse con otro barco por videollamada. Seguro que tú como espectador pues te quedarías bastante sorprendido, aunque sepas que el cine histórico se toma sus licencias para que la trama tenga sentido, pero es que esto te sacaría totalmente de la película, ¿verdad? Jerjes como un gigante cuya estética recuerda a un crossover entre Mad Max y salas de shows eróticos alternativos, en 300. Yo tuve la oportunidad de ver esta película 2 veces en el cine cuando salió, y las 2 veces generó la misma sensación: risas. Para este punto de la película, el espectador ya ha asumido que la realidad que se nos presenta es muy diferente a la histórica, con esas armaduras que no protegen, obviando la ayuda de miles de aliados en el paso de las Termópilas y enviando toda clase de seres y bichos a parar a los famosos 300 espartanos. Pero de pronto aparece Jerjes y escuchamos esto. Come, Leonidas. Let us reason together. Y encima el doblaje en español tampoco ayuda mucho. No son mis latigazos lo que temen, sino mi poder divino. Jerjes I, el rey del imperio persa Aqueménida, es interpretado en esta película como un imponente rey dios gigante que anda casi completamente desnudo, vistiendo solo un taparrabos de oro muy diminuto y una tonelada de joyas de oro muy ornamentadas que se sujetan principalmente a través de perforaciones en el cuerpo. Pero no hay constancia de que vistiese así y que llevase estas pintas, y mucho menos de que midiese 2,5 metros. Probablemente llevaría tanto los cubrecabezas alargados con los que se suele representar a los guerreros persas, así como una barba también alargada y rizada o trenzada. De todas maneras, el gran error de esta película, que no está nada mal en mi opinión, es que mucha gente en ese momento pensamos que Zack Snyder no era un mal director. Un bosque invernal belga es en realidad un desierto en la batalla de las Ardenas. ¿Cómo de imprecisa sería esta película que Eisenhower, el general que dirigió las tropas aliadas en esta batalla de la Segunda Guerra Mundial y que luego fue presidente de Estados Unidos, volviese de su retiro tan solo para despotricar públicamente contra esta película? La batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, librándose cruentos enfrentamientos a finales de 1944, en pleno invierno. ¿Y dónde pasó esto? Pues el propio nombre lo dice, en las Ardenas, que es una región boscosa de Bélgica. Y vale que los tanques alemanes sean completamente inexactos, porque básicamente son tanques estadounidenses de la época en la que se rodó la película, o sea, 1965, unos 20 años más modernos de lo que serían en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente hicieron eso, pintaron símbolos nazis a los tanques y ya está, resuelto. Pero vale, no todo el mundo sabe tanto de tanques y solo los más frikis de la historia militar, los que saben que hay que usar la palabra carro de combate y no tanque, se fijarían en estos detalles. Pero yo estoy hablando del espectador medio, al que le han dicho, oye, esta película va de la última ofensiva alemana en el invierno de 1944 en un bosque de Bélgica. O sea que es que te quedan claro 3 conceptos. Invierno, finales de 1944, alemanes versus estadounidenses y las Ardenas, un bosque de Bélgica. O sea, esos 3 elementos tendrían que estar, por lo menos. Pues no del todo, porque la película sí empieza más o menos en un bosque no tan poblado como el de las Ardenas, en invierno, pero a medida que avanza la película,
acaba en un enorme descampado, que por cierto es España, porque es de esa etapa de cuando todo el cine épico de Estados Unidos se grababa en España. O sea que es imposible que represente bien esta batalla porque cambian totalmente las condiciones de la misma. Es como si yo leo una trama que trata sobre el faraón Ramsés II sometiendo a sus enemigos y lo que veo es a Ramsés que está en un barco en un fiordo noruego. Claro, yo como espectador diría, pues igual la película está muy bien, pero es raro, no es lo que esperaba ver. Es que si te fijas, es raro. Tú sabes que esa batalla ocurre en un bosque muy denso, muy poblado y muy nevado. Y de repente la película pues empieza a evolucionar y acaban en una especie de descampado. Es raro. Otro error histórico sería que no te suscribas a este canal y que no le des a like y sobre todo que no le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando saco vídeos. La reina Isabel de Inglaterra se niega a disolver un matrimonio reconociendo la autoridad papal cuando ella no responde ante el Papa y de hecho es la cabeza de la Iglesia anglicana, en Shakespeare in Love. Those whom God has joined in marriage, not even I can put asunder. Diría que prácticamente todo el mundo sabe que los ingleses han sido tradicionalmente cristianos, pero no católicos, sino anglicanos, es decir, de una rama protestante. No reconocen la autoridad del Papa, no hace falta pasar el mal rato de la confesión y niegan muchos otros aspectos del catolicismo. Sus sacerdotes pueden casarse y además pueden ser mujeres. Y esto es así porque Enrique VIII rompió con la Iglesia romana porque quería que se disolviera su propio matrimonio y el Papa se negó. Igual al Papa razón no le faltaba, también te lo digo, porque se vio venir cómo iba a ser la vida marital de este señor, porque de sus 6 matrimonios mandó ejecutar a 2 de sus mujeres y tan solo una le sobrevivió, todas murieron en el camino. Pero la cosa es que desde 1536 los monarcas de Inglaterra son reconocidos como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por eso la ceremonia de coronación también es una ceremonia religiosa, en la que se reconoce a un nuevo líder de la Iglesia. Pues bien, esto fue un jaleo importante en la época y me cuesta creer que Isabel I, la hija de este mismo rey, no se hubiese enterado de que ella era la líder de la Iglesia y que, efectivamente, podía disolver el matrimonio si le venía en gana. Pero no, se ve que no quiso. Este matrimonio pues no le vino en gana disolverlo y dijo, pues mira, esta parejita a mí me pegan muy bien juntos, así que yo no voy a disolver este matrimonio. Que no es porque no quiera, sino porque no puedo. Es como si el director de la empresa toma una decisión muy polémica que afecta a los trabajadores y dice, es que esto viene de arriba, no puedo hacer nada. El presidente Roosevelt se pone de pie pese a ser físicamente imposible hacerlo debido a tener totalmente paralizadas sus piernas, en Pearl Harbor. Do not tell me it can't be done. Se supone que esto es una de las escenas más míticas y más épicas de la película, una secuencia que nos muestra que si quieres, puedes. Esto es una mentalidad muy estadounidense, es básicamente el cuento por excelencia del sueño americano llevado hasta las últimas consecuencias. Y claro, ¿quién tiene que representar ese sueño americano? Pues el mismo presidente de los Estados Unidos. Se supone que, tras el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses en diciembre de 1941, Estados Unidos trata de sobreponerse y ver sus opciones a la hora de plantar cara al país con la mayor flota de todo el mundo en ese momento. Sería la determinación del pueblo estadounidense y su capacidad económica e industrial, que no lo mencionan, la que podrá dar la vuelta a la situación. Pero para ello hay que creer en lo imposible. Es imposible porque por mucho que padezcas poliomielitis desde hace 20 años y tus piernas estén totalmente paralizadas, si quieres, puedes levantarte y dar una lección de superación a tus generales. Desde mi punto de vista es que es casi hasta una falta de respeto a todas aquellas personas que tienen enfermedades totalmente limitantes y les están diciendo que si realmente lo deseasen, pues podrían no padecer las consecuencias de estas enfermedades. Quería mostrar debilidad y apenas hay fotografías de él en la silla de ruedas, pero eso no evitó que su situación sirviese para cambiar la mentalidad de la sociedad sobre este tipo de minusvalías, además de crear diversas organizaciones para investigar la parálisis infantil. Es que en serio, imagina una película sobre los últimos años de Stephen Hawking y que de repente se pone a andar y a cantar ópera a pleno pulmón. O Christopher Reeve levantándose y diciendo que si lo deseas bien fuerte puede ser como Superman. O el biopic de Stevie Wonder, en el que en un momento cierra los párpados con mucha fuerza y finalmente logra poder ver por un rato. Por cierto, Pearl Harbor a mí me parece una película mediocre, regular, con algunas cosas buenas, otras malas. Esta escena a mí totalmente me saca de la película, pero si queréis puedo traerla al canal, así que ya sabéis, podéis poner en comentarios qué opináis. La reina Isabel de Castilla lleva la cara tatuada como un trapero, en Assassin's Creed. Delante de nuestro rey y nuestra reina,
Creo que no hay que ser un genio para saber que un monarca europeo del siglo XV y XVI no tendría la cara tatuada, o de tenerla pues tampoco lo tendría así. Esta película está llena de despropósitos históricos, pero más o menos podemos asumirlos en favor de la realidad que nos presentan. Pero poner a los reyes católicos tatuados es la decisión artística más estúpida de toda la película. ¿Es porque quieren vendernos en una España negra, oscura, doblegada por la Inquisición? ¿Pero acaso los tatuajes representan eso? Y no digo que tengan que seleccionar a una actriz que se parezca a los retratos que conocemos, digo que con que no le pinten la cara como si fuese una pandillera, pues estaría bien. Y no me quejo porque sea un personaje de los más importantes de la historia de España, y tampoco me quejo porque sea probablemente una de las monarcas más importantes de la historia de la humanidad, sino porque me habría dado igual y me hubiese resultado igual de molesto cualquier personaje histórico más o menos conocido que le pusiesen con la cara tatuada. Imagínate a Da Vinci o al Papa Pío XII con tatuajes en la cara. Tendría menos sentido que regar las plantas de un acuario. Colón y sus naves viajan 6 siglos al pasado, en Apocalipto. Gibson vuelve a esta lista con uno de los disparates más absurdos de la historia del cine. Toda la película es una simplificación de mayas y aztecas como si fuesen lo mismo, o una sola cultura que ni saben de astronomía y básicamente se dedican a estar sacrificando gente todo el rato. Esto ya lo comentamos en el análisis histórico de esta película, obviamente hubo de esto, pero bueno, aquí parece que es lo único que nos quieren mostrar y obviar todo lo demás, como puede ser, pues no sé, la arquitectura o la astronomía. Pero nos vamos a centrar en el final de la película. Sin embargo, la película, en palabras de Mel Gibson, está ambientada en el colapso de la civilización maya, que no azteca, aunque aquí lo ponen como lo mismo. Es decir, entre el año 800 y 900, cuando no se sabe por qué, toda la sociedad se descompuso y tardó varios siglos en volver a ser lo que era. Se cree que es una mezcla de hambrunas, guerras, enfermedades y hambre, y esto nos lo reflejan en la película viendo los cultivos muertos. De hecho, el propio argumento de la película y el propio tráiler de la película nos confirmaba que nos encontrábamos en este momento histórico. Y tú como espectador piensas, anda mira, qué interesante, muy poca gente ha abordado esta temática en el cine. Vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué nos cuentan. Y de pronto, al final de la película, aparece Cristóbal Colón en sus 3 naves, algo que pasó en 1492. O sea que se adelantan 6 siglos en su llegada a América. Como esto fue demasiado confuso, luego en el DVD decían que estaba ambientado en 1521, o sea, 29 años después de la llegada de Colón. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Llegó Colón 6 siglos antes? O por otra parte, se está hablando de otros conquistadores y entonces en realidad es unas décadas después de 1492, cuando toda la trama se supone que ocurre en el año 900. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué quedamos? ¿Es antes? ¿Después? No aclaran nada. Y como no aclaran nada, y se habló de esto, pues en el DVD, en la edición final del DVD, en la película, pues decidieron omitir fechas, no explicar absolutamente nada, y tú en tu cabeza te montas el contexto histórico y ya eliges en qué momento están. Imagínate una película que te digan, esta película se ambienta en un momento indeterminado entre el año 900 y el año 1521. Pues es raro, es confuso. Podrías poner en la misma batalla a William Wallace, Gengis Khan, Ricardo Corazón de León, Juana de Arco o el Cid. Básicamente estarías jugando al Age of Empires 2. Y antes de ir con el fail de fails, vamos con la mención de honor, que en este caso es para Troya. Resulta que en la guerra de Troya, en la Grecia del siglo XII a.C., hay una llama. Un animal que solo se puede encontrar en los Andes o en los zoos actualmente. Obviamente, los europeos no pudieron conocer este animal hasta la llegada de los conquistadores españoles al Imperio Inca. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, o sea, sé que se adelantan 28 siglos, 28 a los eventos de la película. Son 2800 años de diferencia, que diréis, hombre, alguien tendría que haberse dado cuenta de esto. Pero no es el anacronismo más gordo que vemos en la historia del cine. Es que esto está al nivel de Aníbal bombardeando Roma con armas nucleares, o poner a Cleopatra viajando en nave espacial. Pero, ¿por qué lo pongo en mención de honor? Porque realmente para fijarse en este fallo tienes que estar muy atento. Es un plano de pasada, en el que los ciudadanos de Troya están en un mercado y tienen que irse de ahí. No nos ponen un primer plano, y claramente, y bueno, como el rodaje fue en México, buscaron poner animales por rellenar. No sé, lo entiendo, es para rellenar, pero me parece raro que nadie lo notase y pensase, esto no cuadra. Y ahora sí, vamos con el mayor disparate de la historia del cine. Los mamuts ayudaron a construir las pirámides de Egipto en el 10.000 a.C. Dirigida por Roland Emmerich y estrenada en 2008, nos proponen una trama en la que conocemos los viajes de una tribu prehistórica que cazan mamuts. Claro, yo iba al cine pensando, oye, que pocas veces hemos visto películas ambientadas en este momento histórico. No sé, quizás Quest for Fire, no lo sé.
pensé, voy a sorprenderme, vamos a ver qué nos proponen, y tú estás en el cine y de repente en el cartel ves algo raro. Sí, eso que veis ahí son las famosas pirámides de Egipto, construidas entre el siglo 25 y 26 a.C. Y claro, la película se llama 10.000 a.C. Uno podría suponer que está ambientada pues, en el año 10.000 a.C., es decir, el siglo 100 a.C., pero no. Es verdad que hubo pirámides que se construyeron antes que estas tres famosas, pero no tanto, no con tanta diferencia, no en el 10.000 a.C. Y por otra parte, también hay teorías, aunque esto se ha debatido bastante, de hasta qué fecha vivieron los mamuts y cuándo se extinguieron. Hay propuestas que llegan a decir que vivieron hasta el año 1700 a.C. más o menos. Es decir, que sí, durante un momento del tiempo, mamuts y pirámides coexistieron, pero no estaban a la vez en el mismo sitio. Pero es que la película se llama 10.000 a.C., insisto, pero es que lo mejor de todo, en la película vemos que las pirámides son construidas usando mamuts como animales de carga. Es que esto echa agua por todos lados, no tiene ningún sentido. Es que tiene menos sentido que la existencia del Comité de Ética de la FIFA. En primer lugar, los mamuts son más o menos elefantes grandes, lanudos, como todos sabemos, y son así porque vivían en zonas frías. Los mamuts vivieron en zonas heladas y a medida que había más deshielo en la zona norte, ellos se iban a vivir solo a zonas árticas. ¿Por qué crees que la mayoría de los restos de mamuts se han encontrado en la estepa rusa y no en desiertos de África? Es que un mamut en el desierto se moriría de calor, o se suicidaría, se lanzaría desde lo alto de la pirámide para ver si se parte el cuello en la caída con un poco de suerte. No quisiera vivir ahí, sería el mayor mamuticidio de la historia. Pero lo mejor de todo es que esta tribu protagonista de la película es esclavizada para ponerles a construir las pirámides. Pero es que también eso es un mito que está desmentido. No se usaron esclavos para construir las pirámides. Y es que el sistema que se utilizó para construir las pirámides sigue siendo estudiado y sigue siendo objeto de debate. No se sabe si rampas, si troncos de madera, si sogas, bueno, o todo a la vez. La última teoría apunta a la existencia de canales que podían transportar en barco estos bloques hasta la propia base de la pirámide. Pero es que no se sabe. Y como no se sabe, y como tenemos un hueco en la historia, pues en esta película deciden rellenarlo con mamuts. Como no se sabe, pues podemos poner mamuts, o tiranosaurios, o la teoría de los alienígenas, pero no eran ellos los que construyeron las pirámides, sino que eran ellos los que estaban esclavizados y sometidos por el faraón, u hormigas gigantes. O un día los vientos estuvieron muy caprichosos y ¡pum!, construyeron las pirámides. Puestos a inventar, es que el crossover de los Vengadores no es nada comparado con este que te mezclan una tribu africana del año 10.000 a.C. con mamuts y las pirámides de Egipto. Y no me vale que me digas que Roland Emmerich, el director, es aficionado a la ciencia ficción o a teorías sobre posibles atlantes o personas que vivieron antes que en las civilizaciones conocidas y construyeron pirámides que parecen mucho más grandes que las pirámides originales y por lo tanto es una versión alternativa de la historia. Bueno, pues explícamelo en la película, déjamelo ver, déjame intuir que estás proponiendo esta historia, pero es que no lo hace. Y yo me imagino al editor de la película montando ahí los mamuts y editándolos y diciendo, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues no, porque además el CGI de esta película está sorprendentemente bien hecho y envejece muy bien. O sea que aunque la idea era absurda, fueron a tope con ella. La estampida de mamuts es absurda a nivel histórico, pero es muy divertida. Pero bueno, no sé, el cine en realidad va de entretener y eso lo consigue, así que, bueno, bien hecho, supongo. En fin, ¿qué te ha parecido este vídeo? Si conoces otro error que te hubiese sacado totalmente de la película, por favor, pues puedes ponérmelo en comentarios y lo leemos entre todos y nos echamos unas risas entre todos. Yo normalmente he de decir que soy bastante más constructivo en los vídeos, me gusta aportar, pero a veces también hay que reírse de las cosas que, en fin, no están de todo bien hechas. Tengo un Patreon para que una vez al mes la gente que apoya el canal pueda elegir qué película, qué videojuego o qué canción traigo para que podamos bueno, aprender historia gracias a un producto de la cultura popular. Así que te invito a que te pases por el Patreon y si quieres apoyar el canal, pues también puedes seguirme en redes sociales, también puedes seguirme en los directos y también puedes compartir el vídeo, lo puedes compartir entre gente que sepas que le gusta la historia, el cine o estas personas que dicen es una película o no un documental. Ya lo sé, pero tampoco hace falta que sea lo contrario a un documental. Muchas gracias a todos por ver este vídeo
Y muchas gracias a los Patreons por apoyar el canal, en especial a los que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote, y estoy convencido de que cualquiera de ellos de dirigir una película histórica sería la mejor película histórica de la historia y merecería un Oscar. También podéis apoyar mi canal comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com.